Bueno, la Perfecto. invitada de esta noche es una invitada que tiene una vastísima experiencia en el tema de derecho comercial, de importaciones. Es una mujer que yo tengo conocimiento de ella porque cuando uno coloca en cualquier buscador algo de alguna presentación sobre derecho comercial, se encuentra con uno de los primeros trabajos que nuestra doctora había desarrollado, que todavía era cuando era universitaria. Y es una propuesta de modificación del Código de Comercio y ella hace un trabajo muy interesante. Entonces, desde ese momento, yo dije, no, tengo que invitarla. Y bueno, desde Santa Cruz está una gran profesional, abogada, ex estudiante del Instituto Americano de aquí de La Paz, entonces está media acá, media allá. Y yo quiero dar la bienvenida a la doctora Sí. Berenice eh, Lerena, Dios mío, para mí la Llerena. es un poco complicado, Clavijo. Y darle la bienvenida, acá están los estudiantes, somos muy pocos los de la Unifrance, y bueno, pues doctora, gracias por compartirnos lo que sabe. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, buenas noches. Doctor, quiero agradecerle infinitamente la invitación. Para mí es un honor y un placer impartir esta charla y más bien estudiantes, muchísimas gracias por permitirme explicación. Como decía el doctor, yo salí del Colegio Instituto Americano de La Paz. Yo viví hasta el 2006 allá, entonces mi pequeño terruño, como se puede decir allá, y como me ven, aquí hace un poco de calor, entonces hay esa diferencia, ¿no es cierto? Bueno, para mí muchas gracias. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Aguárdenme un minuto, por favor. Vamos a unos segundos. Voy a conectar con la presentación. Perfecto, Doc. Permítanme unos segunditos. Bueno, para la gente que nos está siguiendo en aula virtual desde la Unifrance, ellos tranquilamente, bueno, que son ellas, la mayoría son chicas las que tengo de estudiantes, ellas tranquilamente pueden enlazarse por aula virtual a la presentación que tiene la doctora que ya está en el enlace totalmente dado en la página virtual y en la materia que nos corresponde, ¿no? Ok, a ver, veremos cómo va. Muchísimas gracias. Bueno, queridos estudiantes, como ustedes pueden ver, vamos a hablar todo lo que es la temática del COVID en lo que se refiere a el inicio o el antes, el medio y el después de esta actividad. Permítanme un momento, por favor. Vamos a hacerlo de una forma más grande. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? De acuerdo al comercio internacional, que tenemos mucha relación con Bolivia, podemos observar que en la anterior gestión 2019 se basa en el procedimiento del régimen de importación para el consumo. Como estamos basando en lo que es normativa, vamos a regirnos en lo que es la resolución de directorio 01010 de la gestión 2019 de fecha del 12 de marzo del 2019, que indica que el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego de pago o garantía según corresponda, ingreso de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Esta resolución del directorio es una de las últimas que se ha gestionado en un comercio regular, importación y exportación normalizada, es decir, que era de acuerdo a la media de lo que es movimiento económico internacional, lo que se regularizaba. ¿Qué tenemos de base legal que podemos indicar? La base legal es, en primera instancia, los tratados y acuerdos y convenios internacionales. Como profesional en relaciones internacionales podemos basarnos mucho, porque nosotros prácticamente estamos enlazados con lo que son los otros países para los convenios bilaterales y multilaterales. En las integraciones económicas como ser la CAN, ALADI, Mercosur, porque somos observadores, hemos salido del UNASUR y estamos ingresando en el PROSUR como invitados, y otras integraciones económicas latinoamericanas, aparte de que son acuerdos comerciales económicos, también son acuerdos multiculturales, también educativos, también de una relación sociopolítica que hace que nuestro movimiento económico micro y macro se genere. Además, tenemos las decisiones y resoluciones de la CAM en primera instancia. ¿Por qué la CAM? Porque es la Comunidad Andina de Naciones. En todo lo que se proyecta, Bolivia, Chile, Perú,
parte de Argentina, Paraguay y algunas otras localidades. En la parte nacional podemos ver que nos se rige bastante en el movimiento económico la ley 2492 del Código Tributario Boliviano y su reglamento. No se olvide, bueno, ustedes deben saber más que yo, de que la ley conjuntamente trabaja con su propio reglamento, ley y reglamento. También nos basamos en la madre de todo movimiento económico nacional, que es la ley 1990, que es la Ley General de Aduanas y su propio reglamento, con sus leyes y decretos supremos y conexos. ¿Por qué hablamos de leyes, decretos supremos y conexos? Porque generalmente no solamente estas dos leyes que generan tanto movimiento, al contrario, sino otras normativas existentes a nivel nacional coinciden y colindan con estas nuevas acciones, y ustedes lo van a ver en este tema de el COVID-19, que no solamente se enfoca en la economía, sino también tiene una directa relación con la seguridad nacional, seguridad de salud y también lo que respecta al movimiento cívico entre las personas. ¿Qué más podemos decir? Eso hablamos de normativa vigente. Un pequeño recapítulo de la importación. Podemos ver en esta imagen todo lo que es el movimiento económico de importación para grandes rasgos que vemos en la compra en el extranjero, la decisión del transporte internacional de carga, no sin antes olvidarnos de un contrato internacional que son los llamados Incoterm. Los Incoterm es un contrato internacional donde se rigen dos personajes, el importador, que es la persona que trae la mercadería, y el proveedor, o ya también llamado exportador. Cuando se decide ese tipo de Incoterms, que es la base de cómo se va a enviar la mercadería, a dónde, cómo, quién va a tener la responsabilidad, quién va a tener el riesgo y también quién va a tener mayor yace de paga en lo que respecta a su obligación, se generará ese principio para las importaciones. Después de definir en lo que conlleva el transporte internacional de carga, se tiene que dar los requisitos como ser en los documentos de embarque, el MIC de TA, el manifiesto marítimo, ya sea cuando sea el transporte internacional marítimo, el manifiesto aéreo, en caso de que ya sea por transporte intercontinentes por vía aérea, que es el más rápido, pero por ende el más caro, el manifiesto fluvial, que tenemos nosotros este caso, que es en el puerto Jennifer y Puerto Suárez, que colindamos con frontera con Brasil, y también tenemos el vía férreo. Cuando tenemos en el embarque los manifiestos de carga desde frontera hasta destino, destino se figura como el último punto de administración de aduana. Lógicamente que va por una reglamentación o una guía y una ruta que es un tránsito aduanero hasta su final. Finalizando no significa que llegue a un punto y directamente se le entrega la mercadería. Al contrario, es un proceso que tiene que llegar. Cuando va un tránsito aduanero, tiene que partir desde ya sea frontera, administración, ya sea frontera o un aeropuerto o una terminal. La terminal puede deducirse como varios puntos como aeropuerto, férreo, una terminal de carga, un punto X donde hay almacenes, donde ambos actores, como el proveedor y el importador, deciden dónde van a interactuar estas dos personas para poder transitar la carga. La recepción al concesionario, que es lo que estábamos mencionando, el almacén, la declaración con el agente despachante de aduana. El agente despachante de aduana es el interlocutor o el intermediario entre el importador y el Estado. El Estado les presentaría con la aduana nacional. La agencia despachante de aduana, también llamada ADA, es la que se encarga de verificar todo el proceso documental y también la vía, como tienen la responsabilidad de representación del importador para que los requisitos, obligaciones y derechos que tenga que tener que cancelar, como los tributos que se designen ante la aduana nacional. El despacho aduanero se verificará con los tres canales, el canal verde, amarillo y rojo, siendo el verde el de 24 horas, el amarillo 48 y el rojo 72. El tiempo de las horas que estoy mencionando es el proceso de entrega de la mercadería al importador y con eso se daría la finalización con el despacho y el levante para que el importador pueda destinar como le guste su propia mercadería. Lógicamente, cuando se designe uno de los tres puntos o canales que se dé y se verifiquen los requisitos, tanto documentales como las obligaciones tributarias, porque no se olviden, la aduana nacional, impuestos internos y otras instituciones, una de sus facultades es
la recaudación de los tributos, porque nosotros tenemos la obligación civil por los factores económicos que nosotros vamos promoviendo por nuestras actividades económicas, tenemos que devolver estas actividades en forma de tributos. Yéndonos a esto en lo que es importación, vamos a enfocarnos en lo que es exportación vía aérea. En la exportación vía aérea, de acuerdo a lo que es la aduana nacional, vemos de una forma mucho más rápida y más mediática la emisión de salida, pero vamos en primera instancia por puntos. Elaboración y validación de la declaración, que es un proceso donde el importador, cuando ya se haya designado el Incoter, que es lo que he hablado, que es un contrato internacional, ya se genere las contrataciones por la aerolínea. Las aerolíneas pueden ser tanto de carga, que son especializadas, y también por pasajero, pero generalmente son aerolíneas que tienen la especialidad de carga, o lógicamente todo su transporte se da direccionado a la propia mercadería. Registro de la guía aérea. La guía aérea es como si fuera una verificación del listado de lo que usted va a enviar. También la asignación del canal, que es lo propio. Cuando hay una importación, también existe una exportación que nosotros enviamos. Puede ser la misma canal rojo, que es 24, amarillo 48 perdón, verde es 24, amarillo 48 y el rojo 72 horas. ¿Por qué más tiempo? Es por el tema de verificación documental y también física, que es llamado aforo. Cuando usted vaya a verificar una documentación o quiera hacer una requisa de una mercadería específica, se llama aforo. Después de eso vamos a un aforo de la declaración ya en la misma terminal aérea, registro, programación del manifiesto aéreo de carga, que es ya el MAC, donde tenemos que dar la mención donde es a destino. Lo que sí quiero enfatizar en esto es muy importante en este mundo de comercio, tienen que regirse a verificar de antemano si los productos que vayan a exportar tienen viabilidad económica. Antemano tienen que realizar una investigación de mercado para su objetivo comercial, que sería la gente que usted le va a vender. Luego de una confirmación del MAC, vemos el control de saldo de balance de exportación y confirmación de la exportación. Para que ustedes sepan, se genera el tributo y la recaudación de tributos para la importación, pero en caso de la exportación es cero, porque prácticamente la Ley General de Aduana fomenta a que exista la exportación de nuestros productos para que se conozca a nivel internacional. Ya con toda la regulación y normativa vigente y habilitada, con la documentación viable, se le da la emisión de certificado de salida y ya va directamente a destino. No todo puede ser directamente para exportación. Tiene que ir juntamente con sus certificados de salubridad, sanidad, etcétera. Entonces, no es solamente exportar por exportar, sino es un proceso que se va validando entre exportadores nosotros y el importador, que va a ser nuestro propio cliente. Ya viendo la otra vía, que es la exportación por vía terrestre, que tenemos muchos vecinos internacionales, por ejemplo, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y demás, que tenemos contacto directo vía terrestre. Va la misma dinámica, elaboración y validación de la declaración, elaboración y registro y presentación de carta aporte y manifiesto de carga. El MIC-DTA, que es el Manifiesto Internacional de Transporte, y la carta aporte viabiliza y controla todo el movimiento por vía carretera, lógicamente resguardando la mercadería e informándonos quién, dónde, en qué movilidad, en qué medio de transporte, en qué tipo de placa, qué empresa va a llevar el transporte normalizado con nuestra propia mercadería. No todos los camiones es para nuestro propio interés, no. Cada camión o cada vía de transporte terrestre tiene que ir dirigido al tipo de mercadería que se va llevando. Usted no puede llevar granos en un isotanque. El isotanque es como un contenedor especializado para gas natural. En cambio, cuando ya sea grano, se va para lo que es un transporte específico para ello. Después se hace la misma vía normativa de asignación de canal por el tiempo de exportación que se vaya a llevar. Ustedes dirán, ¿y la aduana decide esto? No, señores. Cuando ya se aplica, en caso de exportación, la designación de
exportación es de forma aleatoria, entonces no es porque te miren feo o bonito la aduana, al contrario, como usted puede ser una persona que tenga una regularización normal, que todo esté en orden, le pueda caer un canal rojo o que le salte un canal verde. Eso es para dar el beneficio de que todos son iguales ante la ley. Se hace el aforo documental y físico, la verificación de salida, la confirmación de la declaración con su factura, con las facturas comerciales, el packing list o la lista de empaque y todos los documentos de soporte con sus certificaciones, porque es los documentos que más se va a resaltar para el tema de exportación. Se le da su emisión de salida y directamente se va a destino y es una complementación más para dar el realce de nuestro prestigio comercial ante el mundo. Ya viendo como el preámbulo, vamos a ver, ese era nuestro antes cotidiano movimiento económico, pero ya vemos la parte de la misma enfermedad. Vemos en lo que es el COVID-19, ¿qué sucedió? Sabemos muy bien que inició en China, prácticamente en Año Nuevo. Irónicamente estamos en el año del ratón. Entonces no se vislumbraba que iba a ser un año funesto. Se tenía la idea que como ser una gestión iniciando una década, cambio de dígito, 2020 tenía muchas expectativas comerciales internacionales, sin decir proyectos personales, vivencias familiares, etcétera. Pero eso todo cambió. Cuando ya apareció la misma enfermedad, ¿cuáles son las acciones que se han realizado de acuerdo a lo que es la normativa en el Estado Plurinacional de Bolivia? Primero, para su conocimiento y difusión se remite el Decreto Supremo 4179 del 12 de marzo del 2020 que declara situación de emergencia nacional por la presencia del brote del coronavirus. Es decir, en marzo llega a Bolivia. El 12 de marzo se comunica a todas las instituciones gubernamentales, privadas y a toda institución pública activa, qué sé yo, que pueda interactuar en la parte civil para que se indique que ya está el COVID-19 y se tiene que implementar las nuevas normativas de regularización sanitaria. COVID-19 y otros fenómenos adversos. Fenómenos adversos es cuando nos prepara para la economía. Número 2, se hace el Decreto Supremo 4192 del 16 de marzo del 2020 que establece medidas de prevención y contención para la emergencia nacional contra el brote de coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Aquí quiero poner mayor énfasis, ¿por qué? Porque generalmente el mundo no sabía qué nos estábamos enfrentando. Por tanto, recuerden que a principios del año, China, que es un país totalmente potencialmente económico, con una tecnología tan grande, estaba sumida ante una desgracia de personas falleciendo, la economía estaba tambaleando y que saltó de una forma impresionable a la parte de Europa, España, Italia, países que son potencias internacionales, organizaciones, una caja de salud envidiable y que no han podido poderse respaldar o enfrentar. Entonces, no teníamos tampoco la facultad de decir, ¿qué vamos a hacer? No, de todo lo que teníamos posible para enfrentar, se ha dado este decreto supremo para por lo menos ver qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Aparte de eso, el decreto supremo 4196 que declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado plurinacional de Bolivia contra el brote del coronavirus. Directamente del 12 al 17 avisa la cuarentena. Nosotros teníamos el entendido de cuarentena por unos 10 días, 15 días, como máximo hasta 30 días, pero ya de antemano el finado encargado de lo que era uno de los más grandes doctores que a mi opinión fue el doctor Urenda y también su colaborador en Sonos, lo que es la parte de, bueno, mil disculpas, se me acaba de olvidar el dato, fueron los que prácticamente calcularon cuántos enfermos iba a tener Bolivia, iba a ser más de 100,000. Era un número que todavía no se entendía. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a primero enfocarse en la economía por ser un mes de marzo, iniciando una gestión que estaba destinado a ser un boom económico. Muchos proyectos recuerden que los POAs, ya sean privados, gubernamentales, se hacen con una gestión anterior. El POA es el Plan Organizacional Anual, que hace muchos proyectos para
futuras gestiones con inversión privada y pública. Entonces ya con ello pensar más de 100,000 personas es un número que era considerado como una exageración, sin tomar en cuenta que iba a ser más que una realidad. Además, con eso vemos, siguiendo la presentación, en prevención en lo que ya genera la actividad económica internacional. Prevención e importación. Yo he tomado en cuenta más el realce en este decreto supremo, que establece el 4198 del 18 de marzo, que establece medidas tributarias de urgencias y temporales durante la situación de emergencia nacional por la presencia del brote de coronavirus y fenómenos adversos reales e inminentes declarada mediante el decreto supremo 4179, que es el primer decreto de que da a conocer a Bolivia de que ya está en territorio nacional, del 12 de marzo del 2020, perdón. Ya con esto ya va la parte económica. Se dan cuenta de que ya los países han cerrado fronteras, la mayoría. Todavía Bolivia estaba en este momento de, estamos en cuarentena, pero los otros países están cerrando frontera, estábamos en esa vía. Porque no es solamente Bolivia, recuerden que somos un país mediterráneo, sino todos los otros países que nos rodean, tiene un efecto totalmente y directamente colateral con nosotros. Un país que no tenga una decisión óptima e inmediata nos afecta en cualquier situación. Con ello, que fue lo más realzado que pude yo observar, tenemos que se da la resolución administrativa, permítanme un momento por favor, la resolución administrativa 0106 del 19 de marzo que suspende el cómputo de plazos establecidos para operadores de comercio exterior y administrados en los procedimientos de regímenes aduaneros y destinos aduaneros, y especiales, operaciones y trámites aduaneros, tributarios administrativos y otros, debiendo reiniciarse el mismo automáticamente al día siguiente hábil del levantamiento de declaración de emergencia sanitaria por la presencia del brote de coronavirus. Quiero explicar esta parte. Generalmente en lo que son temas de importación y exportación, cuando hace el descargue de la mercadería en puerto, cuando ingresa a frontera y cuando tiene un destino en el territorio boliviano, tiene un plazo establecido, que si pasa de ese plazo establecido, caen multas. Las multas en el lenguaje o en el léxico de comercio internacional, comercio exterior, se llaman contravenciones. Las contravenciones las paga la empresa de transporte. Por ello, si por ejemplo desde Chile, Arica o Iquique, uno de los dos puertos pasa frontera y tiene que llegar en 3 días hábiles hasta destino, ¿qué hará el transporte? Pero tiene que llegar en 3 días. En caso de que le produzca una contrariedad como un derrumbe, una actividad social o un transbordo, inmediatamente se tiene que activar las vías normativas para que pueda informarse a nivel nacional en lo que son los puntos de tránsito. Por ello, gracias a esta resolución administrativa, se indica que se levante el cómputo de plazos establecidos. En pocas palabras, se tiene que llegar a destino y toda la mercadería que haya llegado hasta su punto clave de finalización, tienen que retornar a sus puntos de origen para poder empezar su propia cuarentena. Por más que haya llegado 1 hora, 1 día, 2 días a tarde, no se hacen los pagos de contravenciones o las multas necesarias. Viendo con ello, vamos a la siguiente parte, que es la resolución, permítame, no puedo leer, administrativa, aguárdenme un segundito, por favor, ya. La resolución administrativa, la GG 031520 del 24 de marzo del 2020, que suspende hasta nuevo aviso la implementación del procedimiento para el régimen de viajeros y control de divisas, en lo que se refiere a la presentación de manifiestos de pasajeros y equipajes, así como la validación de formularios 250 y 251 a través del aplicabalo al viajero en las administraciones aduaneras de frontera. Esto generalmente colindando con frontera con Brasil. Conforme se establece la resolución administrativa de gerencia, la GG 0304-2020, a efectos de precautelar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los decretos supremos. En resumen, se cierran fronteras y prácticamente ya no hay procedimientos de que ingrese tanto personas como mercadería. Se cierran aerolíneas, se cierran fronteras terrestres, férreas, fluviales, y con ello ya se detiene el régimen de viajeros y control de divisas.
También se da la resolución administrativa que es referida a las contrataciones de emergencia para el COVID-19. En este tema de contrataciones sería bueno recalcar que es la RAPE 0107-2020, que habilita las contrataciones de urgencia en el área de salud, de seguridad. Recordemos muy bien que todas las entidades gubernamentales con el POA tienen designado cuánto va a ser los proyectos y contrataciones que van a tener. Eso ustedes pueden verificarlo en la página www.sicoes.gov.bo. Es la página donde se levantan las licitaciones nacionales para los proyectos o trabajos en la vía pública. Todo proyecto que va a realizarse, ya sea la gobernación, alcaldía, aduanas, impuestos, toda la área pública, Ministerio de Minería, etcétera, etcétera, se va con licitación pública, todo es pública, para esta página de sicoes.gov.bo. Con ello, como de acuerdo a la ley nos indica que para realizar una contratación masiva tiene que haber una declaración pública, por este tema de emergencias que estamos todos en cuarentena, entonces se da la viabilidad sin que se dé tanta normativa de que existan las contrataciones. Por ello se da seguridad y más que todo atención de salud, contratación masiva de enfermeras y de doctores. Vamos con ello. Podemos ver aquí una imagen en lo que son los datos oficiales y también una pequeña imagen de las medidas económicas ante el COVID, el beneficio y la de los bolivianos. Se empieza a ver lo que es la canasta familiar, el bono familia, que lógicamente no son soluciones, pero como tú estás en cuarentena, no puedes no puedes hacer actividad, no puedes realizar una actividad. Tomemos en cuenta que del 100% de la población rebasa un 60% de lo que es el mercado informal, es decir, vendedores, comerciantes, etcétera. Vamos continuando con ello. Ahora la cuarentena. Puedo recalcar el Decreto Supremo 4227 del 28 de abril de 2020, que difiere a 0% el gravamen arancelario de la importación de insumos, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento adquirido o donados para la atención del coronavirus, y no solamente del coronavirus. Aquí sí quiero enfatizar, y mucho hubo la queja, también no voy a indicar que es la ignorancia. La ignorancia no es mala cuando la persona no quiere aprender, y eso es lo que todos lo tenemos que hacer. Se pensaba que era solamente el COVID-19, no. Este decreto supremo también enfatizó la diabetes 1 y 2, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades oncológicas, establecidos a nivel de subpartida arancelaria que en el anexo forma parte indivisible del presente decreto supremo. Ustedes no lo saben, pero en tema de importación existe un gravamen arancelario que da el porcentaje de lo que se va a generar en tributación aduanera. Cada producto que se importa tiene una proyección de arancel, un GA, un gravamen arancelario, que se difiere en 5, 10, 20, 40% del valor. Como hay medicamentos que pueden tener un alto valor de 40%, que es del valor FOB significa el valor de costo del producto, se va a recaudar ese porcentaje para el Estado plurinacional. Con esta urgencia se ha hecho que a nivel internacional todos tengan gravamen cero. Por ello, ya hubo el problema de que por qué empresas privadas de salud como las farmacias, vendedores privados, elevaban el costo de los medicamentos y el arancel era cero. Y era un tema de discusión que lamentablemente en este momento no podemos discutirlo, porque esto es ya la parte privada. Solamente menciono la parte pública de que teníamos la viabilidad cero para poder importar todo tipo de productos. Lo que sí puedo destacar, y no por defensa, de que los empresarios privados y también el Ministerio de Salud tenían que importar en la vía aérea. La vía aérea es un transporte caro. No se puede comparar una carga, por ejemplo, de 1 kilo que va a costar $100 por kilo, a diferencia de 20 bolivianos por kilo. Es una diferencia abismal económica, pero como era urgencia, las aerolíneas han tenido que tener mucha cooperación, muchas negociaciones entre ellas para que pueda el Ministerio de Defensa y Salud poder importar todos estos tipos de medicamentos. Entonces, esta parte importante, el Decreto Supremo 4227. Aparte de ello, podemos mencionar
que el Decreto Supremo 4199 del 21 de marzo del 2020, que declara cuarentena total en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el contagio y propagación del coronavirus. Ya con de este decreto supremo vemos que nadie sale. Es una cuarentena estricta. Vemos también el decreto supremo 4200 del 25 de marzo del 2020, que refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus. Ya, aparte de ser estricta, se ve el tema de movimiento. Ya nadie puede circular y se mantienen horarios de medida de contingencia. Lógicamente es a nivel nacional, no es departamental. Recuerden que Bolivia prácticamente ha sido encapsulada y había sectores donde tenía que haber mucho mayor control. Aquí en Santa Cruz fue Montero que inicialmente tuvo mayor cantidad de contagios y otros sectores del departamento fueron prácticamente identificados como zonas muy activas en lo que es el coronavirus. Vemos también el decreto supremo 4201 del 25 de marzo que asigna funciones a la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud, CEAS, y establece procedimientos y mecanismos ágiles y oportunos para la adquisición de medicamentos, disposiciones médicos, insumos, reactivos y equipamiento médico y servicios de consultoría. Este decreto supremo se realiza ya que las pruebas de COVID eran insuficientes. Y no se olvide que por instituciones gubernamentales, que no solamente eran ellos, sino instituciones privadas como clínicas, laboratorios, a nivel nacional, se terminaron en un momento a otro los reactivos que verificaban si uno tenía el COVID o no. No solamente hablamos de las pruebas sanguíneas, sino también de la prueba por vía cotonete, por vía nariz, donde es una prueba de que tiene mucho reactivo y esos reactivos en un momento a otro se terminaron. ¿Por qué? Porque solamente teníamos una cantidad que daba un realce de bastaba y sobra, pero con el aumento de contagios y la población que de un momento a otro había sectores donde no daban una medida exacta de contagiados y otras que estaban en vías de cuantificarse, entonces se dio la vía libre con este decreto supremo 4201 de que las empresas privadas y también públicas tengan las compras independientes. Ya no era solamente el Ministerio de Salud, sino ellos mismos podían ser los mismos importadores y que tengan el apoyo del Estado Plurinacional de Presidencia para que aunque les falta algún tipo de documento, tenga una importación inmediata, por ejemplo, un despacho anticipado. El despacho anticipado significa de que llega la mercadería y la documentación puede tardarse o algún requisito puede faltar, pero luego viabilizarse. Esto por la urgencia del caso. Esto no es común y muchos países han tenido que aplicar muchos decretos, nuevas normativas que tenían que reajustarse con otros países. Hemos visto de que Estados Unidos en este momento todavía sigue con las falencias institucionales porque todavía no se reglamentan en qué estados todavía se rige la cuarentena total y otras se ha levantado. Lo mismo en Brasil. En Brasil, Río de Janeiro ha tenido como estado, como es un estado federal, tiene la independencia de poder decidir independientemente hasta dónde poder manejar ese claustro para poder resguardar a su propia población. Lamentablemente, su propio gobierno no vio esa parte y más se enfocaba en la parte económica. Hay departamentos o hay sectores que son potencias económicas y que se cierren, lógicamente va a bajar el tema de movimiento económico. Vemos también el decreto, la ley, ahora vemos con leyes, la ley 1293, que es la ley de prevención, contención y tratamiento de la infección del coronavirus. Esta ley indica que las personas tienen que tener la precaución de barbijo, alcohol en gel, de que no circule, que circule en específicas horas y que toda entidad pública y privada tienen que tener el manejo adecuado en su población de trabajadores. El decreto supremo 4205 que reglamenta la ley 1293 para la prevención, contención y tratamiento de infección por coronavirus. Ahí viene lo que valga a establecer no la contención misma, sino las penalidades, porque muchas personas lamentablemente en tema de comercio, en microeconomía,
Lógicamente, porque no había movimiento económico, se estaban desesperando y salieron a la calle. Yo puedo decir que en La Paz, si mal no recuerdo, en la zona del Alto había este tipo de movimiento, y tampoco voy a decir que aquí en Santa Cruz hubo mucha actividad en la Ramada, en los pozos, y muchos sectores que vendían, hacían caso omiso a estas leyes, y sin embargo han hecho de que hubiera mayor contagio. Se aplica el Decreto Supremo 4229, que amplía la vigencia de la cuarentena desde el 1 al 31 de mayo. Vean, ya se empieza a bajar lo que es la curva más alta, pero empieza a organizarse para que se amplíe la cuarentena, y empiezan a analizar si va a haber la cuarentena condicionada y dinámica en base a las condiciones de riesgos determinadas por el Ministerio de Salud. Desde el Decreto Supremo 4229, cada departamento es responsable de sus propios ciudadanos. Con ello, podemos continuar con lo que es el Decreto Supremo 4229, vuelvo a comentar, de la que establece la cuarentena condicionada bidinámica en lo que es a cumplir los municipios y los departamentos. En la parte regional, ya sea La Paz, ya sea Santa Cruz, las gobernaciones eran independientemente, podían decidir si iba a ser estricto o condicionado. En los mismos departamentos, qué regiones o sí, en qué regiones podía tener mayor control, porque había áreas donde había mayor cantidad de contagiados y había lugares donde había menor contagio. Por eso los sectores más rojos tenían que tener un especial interés y enfoque para poder resguardarlo. El Decreto Supremo 4278, que establece las medidas y amplía los plazos para la seguridad social en el territorio del Estado plurinacional ante la ampliación de cuarentena nacional y condicionada. Quiere decir de que la policía y los militares se activan para un control masivo. Lamentablemente se empieza a ver que empiezan a caer los uniformados, fallecen, y la curva ya de fallecidos empieza a ser mucho más alta, y se evidencia esto para un mayor control. Y también mayor conciencia se genere en ese momento para la ciudadanía. La ley 1309, que coadyuga la regularización de la emergencia por el COVID-19. Muchas instituciones y ministerios tenían que dar apoyo. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Educación. Por eso se realza la ley 1309. El Decreto Supremo 4295, que establece de manera excepcional un procedimiento ágil y oportuno para otorgar certificado de incapacidad temporal. Sería bueno que esto lo anoten, que es para el tema de permisos o bajas médicas. El Decreto Supremo 4295, que viabilizaba de que las cajas nacionales no tenían que al primer indicio de contagio viabilizar las bajas, porque antes muchas personas que trabajan en entidades públicas saben de que las bajas médicas son muy difíciles de conseguir, porque tiene que identificarse que evidentemente usted no retorne a la vía laboral. Sin embargo, ante la menor sospecha, se tenía que indicar de que sí, usted estaba con el virus, por más que seas asintomático o que presentes cuadros, tenías que tener por seguridad de la misma entidad pública o en lugar de trabajo, para tu familia también resguardarte. Yo lo puedo decir de experiencia propia, de que yo tuve el COVID, pero gracias a Dios me dieron muy rápido, fue muy eficiente, y la Caja Nacional me impresionó bastante porque ellos tenían como se dice, un control o una actividad muy estricta de que cada 2 días, 3 días me llamaban a mi teléfono personal, me preguntaban mis síntomas, querían identificar dónde estaba, si estaba encerrada, no estaba encerrada, todo mi progreso, tenía que enviar las bajas médicas, porque antes eran 20 y después se fue formando hasta 14. De acuerdo a la capacidad de enfermedad de cada persona es independiente. Los más graves son 21, los temporales son 14. Y de acuerdo a ello, se da viabilidad a que toda empresa pública y privada tienen que, sin descuentos por lo que es el artículo 26 de algunas empresas, que es asuntos personales, o quitar vacación, eso es prohibido porque este decreto supremo protege al trabajador. Vamos viendo la última parte, que es el decreto supremo
4235 que reglamenta la aplicación del artículo 7 que coadyuga a la emergencia del COVID-19. Es una ampliación para dar mayor fomento de apoyo. El Decreto Supremo 4285 que incorpora el uso de medios electrónicos para la ejecución de procesos de contratación y establecer excepcionalidades específicas al Decreto Supremo 0181 del 28 de junio del 2009. ¿Qué significa? Que generalmente nosotros no teníamos la educación en lo que es el trabajo en casa, lo que sería el homework. Eh, y también las contrataciones tendrían que ser reglamentarias en vía personal, pero como todos estábamos resguardados en una cuarentena de forma única, todas las entidades públicas tenían que obedecerse ese medio y contratación, ampliación, ejecución, bienes, servicios, etcétera, tenían que viabilizarse por medios electrónicos. Se da la nota a la LADI emitida por la Asociación Latinoamericana de Integración referentemente a las medidas de contingencia y manera de certificación de origen adoptadas por los países miembros de la LADI por efecto de la pandemia. Esta nota, que es una aclaración internacional, indica que en la parte latinoamericana teníamos que ejecutar los productos o mercancías de origen. Por ejemplo, ¿cuáles eran los países que tenían mayor tipo de infección? En nuestro caso era Chile. Entonces teníamos que tener mayor confirmación, control. Por ello, si ustedes se han dado cuenta en tema de importación, hubo mucha mayor restricción, se dio viabilidad abierta, o sea, puerta abierta para lo que es insumos de salud, pero en todo tema de consumo masivo, menor cuantía, etcétera, se hacía un control más estricto de los orígenes, porque ustedes no saben, pero el mismo hecho de tocar productos contaminados era ya una contaminación cutánea. Por tanto, éramos prácticamente víctimas del propio movimiento económico. Y este dato que me pareció más interesante, nota del Viceministerio de Comercio Exterior e integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la BCI DGPACIT UNC CS 2477 del 2020, que adjunta la nota ALADI emitida por la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, referente a las medidas de contingencia por emergencia sanitaria. En pocas palabras, a nivel internacional, en lo que conforma Latinoamérica, se proyecta la misma normativa de que si nosotros requeriríamos esos productos, insumos de salud y no teníamos, Perú, Chile, Brasil, podían enviárnoslo sin ningún tipo de reglamentación y lo propio nosotros, si nos pedían y teníamos nosotros, teníamos que enviarlo. Era una forma de cooperación internacional, porque nosotros nos reglamentamos a eso. Las integraciones económicas no es solamente por el nombre de economía, sino también salud. Vamos más acá. Esto en lo que conlleva a la parte de acción inmediata, prevención en lo que es importación y exportación y la cuarentena en economía. Como hemos pasado ya la curva de enfermedad, podemos ver la nueva normalidad, gestión 20-2021. Vamos a enfocarnos en lo que es el mundo. Tengo este gráfico que quiero mencionar, que quiero identificar, de que aparte de 1990 hasta el 2019, las actividades económicas han tenido un gran movimiento en la gestión 2010, pero hubo una crisis a nivel mundial en el 2009. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra realidad? Vean en esta parte final, 2018 y 2019 ya queda inactiva. Entonces, ¿dónde están esos movimientos económicos? No es una crisis, sino es un vacío. No hay ninguna actividad que se pueda analizar. Este gráfico es alarmante para varios analistas económicos, porque recuerden que para toda proyección futura tiene que haber, como se dice, sin conocer el futuro no puedes desconocer tu pasado. Por tanto, esto da de que de 2009 hubo un repunte en 2010, pero 2019 a 2020 todavía estamos en análisis. Vemos el gráfico número 2, que es la variación interanual de volumen de comercio mundial de bienes desde el 2017 a mayo del 2020 en porcentajes. Vean, hemos bajado terriblemente. Entonces, desde marzo, abril y mayo, prácticamente hemos tenido una caída. Lógicamente, no es a causa de la sociedad ni de los países, al contrario, el mundo se ha detenido y ahora tenemos que poco a poco volver a engranar. No es fácil. Esta proyección es mínimo de 5 años, porque recuerden que cada país tuvo su tiempo
de cuarentena dinámica, de cuarentena estricta, y no ha sido todo al mismo tiempo. Al contrario, fue un tiempo de 6 meses en donde unos países salían y otros entraban. También puedo mostrarles en el tema de importación y exportación. Acá lo puedo, por favor, colocar. En el mundo, en lo que son las economías avanzadas, ha tenido un déficit de exportaciones del 22.7%, importaciones menos 15.8%, Estados Unidos un 30.8% negativo, 15.8 en importación, Japón menos 22.1, un 4.4 de importación. En lo que es economías emergentes, se da que están saliendo o que son países que quieren salir económicamente y que tenían una buena proyección para este año. China, miren, exportación China, menos 7.7% e importación menos 13.8%. Latinoamérica y el Caribe menos 26.1 y menos 27.4. Son cifras totalmente alarmantes para el criterio de economistas internacionales económicos que ven la realidad de lo que ha bajado el movimiento económico. Y podemos ver lo que son las consecuencias finales inmediatas del COVID-19 y en el comercio y la producción de oportunidades para reforzar la integración regional y americana y latinoamericana. Irrupción del COVID-19. Podemos ver las consecuencias inmediatas, interrupciones en las cadenas de valor mundial debido al cierre de las grandes fábricas, aumentan el teletrabajo, la automatización y el comercio electrónico, cierre de fronteras y restricciones al transporte, restricciones a la exportación de insumos médicos y alimentos. Oportunidades para reforzar la integración regional. Veamos el lado positivo. Impulsar las cadenas de valor regionales en sectores estratégicos para aprovechar la escala que ofrece un mercado de 650 millones de personas. No es solamente se ve un sector, un país, ya se tiene el enfoque mundial. Un país perjudica a otro o un país apoya al otro. Impulsar el comercio sin papeles y un mercado común digital. Lo que estamos viviendo en este momento, nos hemos obligado a avanzar. Esta proyección de Zoom, de trabajo, de clases virtuales, era una proyección de 5 años para adelante, pero lo hemos hecho en meses. Generar un diálogo en un mayor de igualdad con Estados Unidos, China y Europa para lo que es el comercio mundial, porque generalmente ellos eran potencias internacionales, pero vieron que si un país se detiene, todos también se generan y se detienen. Con ello, licenciado, sería el tema de el COVID.